semestre ya del 2018. Tu primera visión sobre el tema de las universidades, el presupuesto y cómo el gobierno está manejando esta situación económica. Bueno, mira, lamentablemente pues tenemos que ver la muerte de un joven de 20 años para que salga por lo menos parte del problema, que es el presupuesto, pero no es todo el problema. Yo creo que además de que haya justicia para este estudiante universitario, esta debería ser una gran oportunidad para que la comunidad académica y para que el propio gobierno comience a pensar en serio los problemas que hay en la educación superior en Bolivia, en el tipo de universidad que queremos, en la manera que vamos a encarar los desafíos de las tecnologías de la información, en la necesidad de qué tipo de profesionales necesita el país hacia el siglo XXI, qué tipo de propuesta económica, social, productiva existe detrás de las diferentes carreras que ofrece la universidad. Claramente la universidad como una prestadora de servicios donde tú vas 4 o 5 años, ganas un diploma y después te olvidas de la universidad, o agarran las empresas y contratan a algunos de los profesionales, ha terminado. Y en todas partes del mundo están repensando ya la universidad como un conglomerado de actores del desarrollo de la empresa, obviamente la universidad, los profesores, investigadores y el gobierno, ¿no es cierto? De tal manera que ahí se dé un proceso donde se busque la competitividad, donde se busque la excelencia, donde se busque la solidaridad, un clúster de competitividad, de innovación y creatividad. Las universidades todavía arrastran muchísimos problemas en el país. Obviamente hay carreras mejores, hay facultades en mejores condiciones, pero en general hay una crisis profunda en el modelo educativo que el país tiene. Y eso es lo que deberíamos estar discutiendo también, además del presupuesto, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Hablemos el tema económico con relación a las perspectivas para este 2018. Vamos, ya estamos despidiendo el primer semestre. Y a principio de año el gobierno estimaba que la economía nacional alcanzara un crecimiento del 4.7%, que la inflación finalizaría en torno al 4.5%, en un rango de proyección de 3.5 y 5%, según se informó desde el gobierno. Hasta estas alturas, cuando ya han transcurrido 6 meses, ¿cuál es tu primer análisis? A ver, mira, en el tema económico hay que ver dos cosas, ¿no? En primer lugar, digamos, el mensaje político que ya lo dieron hace un par de meses. Ya dieron la orden que el crecimiento tenía que ser superior al 4,5% porque ya se ofertó el doble aguinaldo. Entonces seguramente los datos están siendo torturados en este momento para que digan lo que el presidente Maral ya ofreció ya en una campaña electoral adelantada, ¿no? Entonces esa es una primer señal y claramente para que eso ocurra el crecimiento en este primer semestre de enero a junio tendría que estar en torno de 4.8%, porque el año pasado hemos estado creciendo a 4.2 en el segundo semestre y eso tiene que llegar a 9 para dividirlo entre 2 y salga a 4.5, ¿no? Esas son las variables. Entonces, en este primer semestre, una vez que ya se puso, ya hicieron de Nostradamus y dijeron, bueno, este va a ser el crecimiento, ya se decidió cuál va a ser el crecimiento, pues toda la política pública ha ido en esa dirección con mucho más fuerza. Eso explica la aceleración que hay en la inversión pública, en mayor gasto público, eso explica la caída de las tasas de interés, que podemos profundizar en segura, la reducción de la TRE, eso explica esta idea de que ahora sí nosotros tenemos que crecer por encima del 4.8% para justificar el segundo aguinaldo, que va a ser un mayor ingreso. La inflación está relativamente bajo control, ¿no es cierto? El tipo del empleo, por supuesto, sigue creciendo, justamente para atender este crecimiento de 4.8%. Los organismos internacionales, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, están diciendo que el crecimiento más bien estaría en torno de 4%, pero el gobierno dice, no, vamos a crecer a 4.7, 4.8 en todo el año y por lo menos a 4.8 hasta junio, y con eso va a ser suficiente para pagar el segundo aguinaldo. El segundo aguinaldo va a ser una inyección de dinero a la economía a partir de digamos, julio, agosto, y eso va a permitir que hacia fin de año logremos nuestras metas. Vamos a ser la primera o segunda economía que más crece en la región. En fin, por otra parte, en el registro más de largo plazo, el gobierno
está haciendo del tema económico su principal caballo de batalla político. Ha perdido mucha legitimidad en el área social, en el área política, en el área del prestigio, en los temas de corrupción, en los temas de conflictos sociales, la violencia, la muerte. Entonces el gobierno ahora se va a refugiar con muchísima fuerza en el tema económico y van a decir, nosotros somos estabilidad, nosotros somos crecimiento y por lo tanto sin nosotros no va a haber esto. Miren lo que hemos hecho en los últimos 12 años y vamos a hacer del tema económico lo más fuerte. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando uno ve el primer semestre, las cosas siguen complicadas, ¿no es cierto? Estamos con un maquillaje político y económico, pero en el fondo el déficit público sigue muy elevado, ¿no es cierto?, por encima del 7%. Las pérdidas de reservas internacionales continúan, han bajado los depósitos en los bancos en gran medida, y esa es también parte de la explicación por qué la TRE ha bajado. El déficit comercial continúa fuerte, ¿no es cierto?, a pesar de que se han recuperado los precios del petróleo y probablemente en los próximos 2 o 3 meses eso va a repercutir en un incremento de los precios del gas y eso va a generar más ingresos para el gobierno. En teoría, lamentablemente no tenemos los niveles suficientes de producción. Mejoró el precio, pero no estamos vendiendo más o no vamos a poder vender más porque hay una restricción muy seria en el descubrimiento de campos de gas, etc. Entonces, las condiciones estructurales de la economía boliviana continúan siendo de enorme debilidad, ¿no es cierto? Y seguimos confundiendo riqueza de consumo de corto plazo, anabólicos externos que nos están viniendo, que han vuelto de alguna manera a inyectar cierto optimismo en la economía boliviana, con los temas estructurales que siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Es decir, problemas fiscales, problemas comerciales, problemas de productividad y obviamente una inflación reprimida, ¿no? Y un nivel de desempleo bajo, pero de pésima calidad del empleo en el sector informal, ¿no es cierto? Todo sigue en una misma condición. El gobierno al principio estaba, en mi opinión, bastante preocupado porque no habían buenas condiciones, estaban asustados que los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, estaban a la baja, pero en los últimos 2 o 3 meses el petróleo subió a casi $70, $75 el barril, cuando en el presupuesto general de la nación el gobierno había puesto $45. Entonces, ese es un oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno va a poder seguir empujando con la barriga este año, y un año que, por supuesto, porque quiere llegar al 2019 como el milagro económico boliviano, ¿no es cierto?, que lo exporta y lo publicita de esa manera. Pero los ídolos son de barro, ¿no es cierto?, los santos son fletados. Entonces, la procesión continúa, pero con santos fletados. Tú lo has dicho, el alza de los precios de las materias primas, pero el presidente del Banco Central habló de un sistema de intermediación financiero dinámico y saludable que se puede alcanzar. Bueno, definitivamente lo que hay que entender que es saludable, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente en el país hay una estabilidad financiera, pero en gran medida se estaba haciendo a costa de los ahorristas. En los últimos años, los ahorristas, todos los que hemos ido a colocar nuestro dinero al banco, hemos comenzado a recibir tasas de interés negativas. ¿Qué significa eso? Que nos pagaban 1, 2, como máximo 3%, y la inflación era 4, 4,5, 5%. Entonces, en realidad nosotros le estábamos pagando al banco para que nos guarde nuestra plata, no nos estaban remunerando, ¿no? Y el gobierno, de alguna manera, ha visto eso, por eso ha estado interviniendo para intentar subir las tasas de interés pasivas y bajar un poco las activas y cerrar la brecha, ¿no? En los últimos años, porque estos 12 años van a entrar a los anales, digamos, de la literatura del socialismo, donde uno va a ver cómo nunca los bancos ganaron tanto en un modelo que se dice socialista, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno les va a pasar alguna facturita seguramente en los próximos meses, y estos cambios en la tasa de interés van en esa dirección, por eso se han enojado muchos de los banqueros, pero la dirección va
a pues querer mejorar un poco, porque los sacrificados en estos 12 años han sido los ahorristas que le han transferido plata a los banqueros. Esto es realmente, Marx debe estar revolcándose en su tumba, porque ha habido una distribución del ingreso al revés, de la gente que tiene pocos recursos a la gente que tiene más recursos y que han acumulado mucho dinero, porque especialmente la diferencia entre la tasa de interés pasiva y la activa ha sido fuerte, y esa ha sido una de las razones. Hay otras de las buenas ganancias. La tasa de interés pasiva, básicamente, la tasa de interés es el precio del dinero nacional. El tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera. Entonces, cuando uno va al banco, en realidad le pagan una cantidad por su dinero que deposita. Esa es la tasa de interés pasiva. Y la activa es cuando uno va y dice, ¿cuánto cuesta tu dinero? Y él dice 10, 12, 9%, y es lo que uno cobra, ¿no? Entonces, el gobierno está intentando bajar esa brecha, porque realmente en los últimos años pues ha habido una transferencia de los ahorristas a los banqueros. A propósito de los ahorristas, luego de que los últimos meses los clientes con créditos en el sistema financiero vieron incrementarse sus cuotas mensuales, el Banco Central de Bolivia decidió modificar la forma de cálculo de la tasa de referencia, la TRE, en moneda nacional, que ahora bajó de 3.66% a 2.32%. La explicación que da el gobierno, el Banco Central, es que con esta medida se busca estabilizar la variación de esta tasa que encareció las cuotas mensuales de los préstamos. Así, ese es el análisis microeconómico, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿cómo se calcula esto? Las tasas de interés pasivas son los costos de los bancos, ¿no es cierto? Guardan nuestro dinero y les cuesta, digamos, la tasa de interés pasiva. Y después, a partir de eso, ellos establecen cuánto van a ganar, la brecha, y a cuánto venden el dinero o a cuánto prestan el dinero, ¿no? Entonces, el gobierno lo que utilizaba era, para calcular la TRE, ¿no es cierto?, utilizaba los depósitos a plazo fijo, el promedio de los depósitos a plazo fijo. Y eso eran un poquito, las tasas de interés eran un poquito más elevadas, pero no estaban reflejando exactamente lo que los ciudadanos comunes estaban recibiendo de los bancos, porque los ciudadanos no solamente tienen depósitos a plazo fijo, tienen caja de ahorro, tienen cuenta corriente y otro tipo de inversiones. Entonces, lo que el gobierno ha hecho es utilizar como referencia para la TRE ya no los depósitos, pero ya no solamente el DPF, sino todo tipo de depósitos, inclusive los de la cuenta corriente, que eran de 1 o 2. Entonces, cuando han hecho el promedio, ha hecho que hemos bajado de 3.6 a 2 y algo. Y ese ha sido el mecanismo a través del cual, ¿no es cierto? Ahora, ese incremento de la TRE estaba perjudicando a aquellas personas que se han prestado plata para consumo, para casa o para negocios. O para crédito que no sea crédito de vivienda social también, ¿no? Cuando la TRE sube y baja. Hay gente que se ha prestado dinero a tipo de interés fijo por el resto del crédito, pero otros no. Entonces, eso está beneficiando en el corto plazo a las personas que tienen créditos para que paguen menos. Pero esto, antes la TRE se calculaba por semana, ahora es por mes. Sí. Y vamos a ver un poquito hacia adelante si eso va a funcionar. Eso es la microeconomía. La macroeconomía de esta reducción de la tasa de interés tiene que ver con una expansión de la política monetaria. El gobierno está colocando toda la carne al asador para que realmente en este semestre o en este año la economía crezca más, porque la inversión pública están acelerándola fuertemente, el gasto público sigue como si nada, y necesitan también el apoyo del sector consumo privado, es decir, bajar las tasas de interés para que la gente se preste más plata, porque el dinero es más barato, y pueda seguir consumiendo automóviles, electrodomésticos o cualquier otros bienes de consumo. Entonces, hace parte de esta tentativa de forzar la tasa de crecimiento por encima de 4,5, 4%, bajando el costo del dinero para que eso ayude el crecimiento del 2018. Como tú señalabas, el cálculo de la TRE tomará en cuenta entonces no solo los DPFs, sino también los depósitos a la vista, cajas de ahorro. Además, en la circular se incluían en el análisis los depósitos de los bancos PYME. También vi que antes solo se tomaba en cuenta aquellos que estaban en los bancos múltiples. Y ahora la otra modificación que tiene que ver con la ampliación del plazo de vigencia de la TRE, lo que tú decías, que era antes cada semana, ahora tendrá una duración de un mes. Es decir, hasta el 30 de
junio. Están queriendo dar certidumbre, pero de hecho, ¿no es cierto?, ya el cálculo de haber metido varias tasas de interés para su cálculo, y cuando tú metes una tasa en tu cuenta corriente, si tienes suerte te pagan 0.5 o 1%. Y probablemente en un DPF puedes conseguir a 3,5, 3.8. Entonces, cuando agarraban DPF, solo utilizaban, digamos, valores por encima de 3. Cuando ponen caja de ahorro, cuando ponen depósitos a vista, cuando ponen otros instrumentos financieros, incorporan en la fórmula de cálculo valores menores, que hace que el promedio baje. Entonces, hacia adelante es de esperar que siga baja la tasa de interés, ¿no es cierto? Ahora, eso, por supuesto, vamos a ver si los bancos reaccionan manteniendo la pasiva también un poquito elevada. O sea, lo que tendrías que hacer es que tú estabas, esta era tu brecha, tú tenías tu tipo de cambio, perdón, tu tasa de interés pasivo, digamos, en 2, 2,5 y estabas cobrando 6, 7. Si esto baja, entonces esto también tendría que bajar. Entonces puede desestimular que la gente vaya a los bancos a depositar su plata, porque de hecho, como ya te decía, las tasas de interés que nos pagan hace mucho tiempo los bancos son negativas. En realidad nosotros le estamos pagando al banco para que guarde nuestra plata. Ahora, el otro objetivo era mitigar el riesgo de crédito, es decir, evitar que haya mora o que se incremente, porque cuando el crédito sube en su costo hay gente que no puede pagar y se genera la mora. ¿Qué significa la mora para un banco? La mora es básicamente el atraso o no pago de la gente que se ha prestado dinero. Pero la mora ha estado muy baja en los últimos años, 2, 3%, lo cual es totalmente normal, ¿no es cierto? Yo creo que más bien esta reducción no estaba incrementándose tanto la mora, sino que el gobierno estaba más preocupado de inyectar más dinero a la economía, porque ya Nostradamus dijo que el crecimiento tenía que ser por encima de 4.5%, y por lo tanto los magos menores tienen que poner toda la política económica al servicio de la predicción que tiene que cumplirse. Ahora, información oficial, hablan de que el 40% o cerca del 40% de los prestatarios del sistema financiero tienen créditos no regulados en consumo, comercio, servicio e incluso de vivienda no social. Es decir, que se financiaron con montos por encima de los topes de vivienda social. En estos casos, los bancos aplican el interés fijo más la 3. Así es. Permíteme, por favor, volver al tema del crecimiento. Acá, sobre el tipo de cambio, ¿cómo ves? Bueno, esa es de las otras variables complejas, ¿no es cierto? Porque, por una parte, otra variable importantísima que hay que analizar en este primer semestre es que, al contrario del pasado, han comenzado a aparecer nubarrones muy negros en el contexto latinoamericano, ¿no es cierto? Argentina está viviendo una crisis muy profunda, el tipo de cambio no se estabiliza, inclusive con el ofrecimiento de la caballería del Fondo Monetario Internacional, que ha ofrecido más de 50.000 millones de dólares, no se ha parado el nerviosismo de los mercados y el tipo de cambio sigue subiendo. En Brasil hay cierto nerviosismo en la misma dirección, o sea, la región, los países grandes están con problemas. ¿Y dónde se originan esos problemas? En primer lugar, en déficit públicos y comerciales muy parecidos a los nuestros, ¿no es cierto?, que no pudieron cerrarlos a su tiempo ellos, pero también en un cambio del contexto externo. El gobierno norteamericano ha subido sus tasas de interés locales, o sea, las americanas, y eso ha hecho que sus inversiones sean más interesantes, y ciertos capitales, especialmente los capitales golondrina que se llaman, que estaban en Argentina, que estaban en Brasil y en algunas otras economías emergentes, al ver que las tasas de interés se han vuelto más interesantes, han subido, pues han migrado, han vuelto a Estados Unidos y han dejado sin liquidez a estos países. Entonces, esa inestabilidad financiera de que Estados Unidos está trayendo más al capital, pues está generando una incertidumbre muy fuerte a nivel internacional. Por otra parte, tú tienes la guerra comercial, que ha comenzado con mucha fuerza. Trump ha anunciado ya barreras a China, a Europa, a propio Canadá, que históricamente era un socio muy cercano, y eso ha generado muchísima incertidumbre, y el costo del dinero está subiendo. Entonces, Bolivia, por ejemplo, que tiene una deuda externa relativamente baja, en una primera mirada, alrededor de 24-25% del PIB, que ya subió, porque una de las cosas interesantes es que el gobierno bajó la deuda externa, no es verdad.
el año 2000, en los años 2000, 2003, 2004, la deuda externa boliviana era 65% del PIB. O sea, de todo lo que producíamos en un año, 65% debíamos. Ha venido el hippie, que era el Highly Debit Country, el alivio de la pobreza de los países más pobres, la tasa de interés comenzó a bajar, pero sobre todo nos perdonaron buena parte, nos perdonaron el 50% de esa deuda. Pero eso se hizo efectivo el 2007, no el 2006. Entonces hubo un proceso de negociación muy largo y el gobierno pues recibió dos loterías, la lotería de los recursos naturales, que se sacaron 60.000 millones de dólares de lotería, ¿no es cierto?, que a lo largo de estos 10 a 12 años, pero también un país saneado con 15% de deuda, o sea, una cosa espectacular, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasó? Eso subió ahora a 25, entonces ha crecido. Ahora, si a eso, esa es la deuda externa, es lo que los bolivianos, el Estado boliviano debe afuera. Si a eso le sumas la deuda interna, que es lo que el Estado nos debe a nosotros, o por ejemplo, yacimientos, el teleférico o Ende le deben al Banco Central, si juntas toda esa deuda, estamos hablando ya casi de 48%. Sí. Entonces ahí sí hay una preocupación. Y en un contexto además donde las tasas de interés afuera suben, prestarse plata de afuera es cada vez más caro. ¿No es cierto? El gobierno entonces ha estado utilizando la deuda externa para contrarrestar la caída de las exportaciones hasta hace unos meses atrás y endeudarse, ¿no es cierto? Porque cuando se apagó el motor externo, lo que hizo el gobierno, perdió reservas internacionales como locos, 4.000, 5.000 millones de dólares, comenzó un déficit público muy fuerte, ya son 5 años de déficit público, ¿no es cierto?, comenzó a endeudarse, es decir, nos pasó la sensación, perdimos los ingresos, no se preocupen, yo tengo aquí la huacaicha, ¿no es cierto?, yo tengo aquí los ahorros y los voy a gastar hasta que mejore la situación hacia adelante. Pero eso parece que es más de corto plazo y seguimos, ¿no es cierto?, confundiendo la gordura de consumo que el gobierno le incentiva con un cambio productivo que no lo hizo, porque el gobierno andó en círculos 12 años sobre el modelo primario exportador. Finalmente, Gonzalo, ¿es un indicador del comportamiento de la economía el aspecto de la construcción, el tema inmobiliario? Porque cada vez las casas, los departamentos están bajando de precio. Bueno, lo que ha ocurrido, sin duda alguna, uno de los componentes importantísimos de esta burbuja de consumo de los últimos años es el sector de construcción. Por un lado, impulsado por el gobierno a través de mucha infraestructura, caminos, obras, carreteras, coliseos, etcétera, por una parte, pero por otra parte la construcción del sector privado. En Bolivia y en La Paz, por ejemplo, hemos comenzado a subir hacia arriba y en Santa Cruz se han expandido horizontalmente, ¿no es cierto?, los condominios y demás cosas. Lamentablemente en La Paz hay un campeonato de fealdad, ¿no es cierto?, pero bueno, ha habido una construcción muy fuerte, sí, y la tasa de crecimiento del sector de construcción era siempre 8-9%, es decir, el doble de la tasa de crecimiento promedio. Entonces, es uno de los conductores fuertes que ha habido en los últimos años, y en gran medida impulsado por el efecto distribucionista que el gobierno tiene sobre ciertos sectores de la economía. Entonces, eso ha comenzado yo diría, a desacelerarse, porque el otro elemento que no hemos hablado todavía es que aunque el gobierno zapatee, grite y haga lo que quiera, desde el 2013 la economía está desacelerada. Ahí alcanzamos un crecimiento de 6.7%, bajó a 5, a 4, 4.2, entonces hacia abajo. Y en cuanto a la inversión pública y el gasto público aumentan. Entonces, eso te muestra los límites que tiene este modelo. Es decir, que cada vez necesita más plata para mantener menos tasa de crecimiento. O sea, porque cada dólar invertido tiene un menor retorno, ¿no? Entonces, en ese proceso de desaceleración también está comenzando a afectar parcialmente al sector de la construcción. Da la impresión que el sector de la construcción se ha segmentado, que ya en los departamentos o casas o terrenos dirigidos a la clase media alta, los precios están bajos o tendiendo hacia... O no hay tanta venta. O no hay tanta venta, se ha parado. Sin embargo, en departamentos más de clase media baja, más baratos, que están entre 80, 70 mil dólares, todavía hay un dinamismo muy fuerte, que está vinculado con cierta gente que no quiere dejar su platita en el banco porque le dan tasas de interés negativo y prefiere invertir en ladrillos, con la esperanza
de que a futuro eso le dé un poquito más de rentabilidad. Lamentablemente, pues entonces el sector de la construcción el año pasado ya ha crecido un poquito menos que eso, pero mantiene su dinamismo, yo diría, en un mercado segmentado. Segmentado más popular continúa muy dinámico y el mercado más para clases medias está tendiendo a estar estable y hacia la baja, ¿no es cierto? Pero el gobierno, justamente bajando la tasa de interés, siguiendo con el crédito inmobiliario, tiene que impulsar, porque el sector de la construcción es clave, es un gran generador de empleo, la mayoría de los productos son nacionales, en fin, ¿no es cierto? Cemento, ladrillos. Y eso pues dinamiza mucho, ¿no es cierto?, la economía. Te genera una sensación de riqueza que no la tienes. Confundes el progreso con el cemento, ¿no es cierto?, y no con el desarrollo humano, con salud, con educación, donde hemos tenido serias dificultades en nuestros 12 años. Es decir, en 12 años nunca hubo tanta plata y tan pocas ideas para cambiar el modelo. ¿Este es un momento bueno para comprar inmuebles? Yo creo que sí es bueno, todavía si agarras la cola, ¿no es cierto? Pero la pregunta es para qué. Si es para vivir, probablemente es una buena idea. Pero si es para esperar alquilar a la cooperación internacional o a la embajada norteamericana, ya no es, porque ese es el sueño dorado de cierta clase media, ¿no es cierto? Compra su casita y se compra un departamento. Cuando tiene cierta edad se va a su departamento y espera que la embajada le compre o le alquile su casa porque es un buen pagador, ¿no? Entonces, si vas a vivir, por supuesto, pero probablemente como inversión cada vez más hacia futuro, es porque se ha producido una sobreoferta tremenda de departamentos y casas en todo Bolivia. Y se ha producido de alguna manera una burbuja o un boom, no sabemos. Una burbuja, no sé, un boom es cuando hay más demanda, hay más plata, la gente tiene plata, bueno, casita, departamentos, lo primero, demanda y oferta se encuentran, todos felices a festejar. Una burbuja es cuando parte o total parte, o sea, o toda esa demanda es especulativa y en algún momento se pincha. Ojalá que no estemos en esa situación, ¿no es cierto? Y la única manera de saber si estamos en una burbuja o en un boom es cuando la burbuja revienta. Entonces, a rezar se dijo, y ojalá que ese no sea el camino. Ojalá. Gracias, Gonzalo. Ha sido muy amable por venir al programa y explicarnos con esa pasión todo lo que realmente te hemos preguntado hoy. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros agradeciendo a Gonzalo Chávez, nos vamos nuevamente hasta la unidad móvil. Adelante con la señal, por favor. A la noche y quédate mañana todo el día. Nuevamente con usted, Alejandra, desde el Senami. Adelante, por favor, con el informe desde los equipos que tienen ahí, satelitales y todos los